Sí, buen día. Hoy estaremos elaborando un poco un tema que está muy directamente relacionado con el hardware. Ya habíamos hablado de programación. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en el hardware. Vamos a hablar de lo que son gates and circuits. El hardware de la computadora, especialmente la unidad central de procesamiento, está compuesta de gates and circuits. También la memoria, la parte electrónica de la computadora, son gates and circuits. Los gates en español serían compuertas y los circuits, circuitos. Así que estaremos hablando de gates and circuits. Recordemos este diagrama que es del texto de Computer Science Illuminated, que aborda el tema de las computadoras desde unas capas de un sistema de computadora. Empieza con la información, que sabemos que está guardada en forma binaria. Después tenemos el hardware, porque la información se guarda y se procesa en forma binaria. El hardware es el que está encargado de guardar, en el caso de la memoria, y procesar, en el caso del CPU, la información que está en código binario. Después tenemos la programación, que nos permite acceso al hardware sin necesariamente saber sobre el hardware. La programación, sobre ella está el sistema operativo, que nos permite acceso a las tareas que podemos hacer con la computadora. Después tenemos las aplicaciones, como las aplicaciones de Excel, Word, etc. Finalmente, en la capa de las comunicaciones, que son el Internet, etc., World Wide Web. Pero queremos entonces examinar en el hardware. Quizás podamos usar la analogía de nosotros guiamos un automóvil sin saber cómo trabaja su motor, y vamos a ver un poco, a levantar la tapa del bonete y ver cómo trabaja el motor. La base de todas de los gates and circuits, claro, esta persona no sabía las repercusiones que iban a tener su teoría, pero la base de todo esto es el álgebra booleana, que es resultado de la creación, de la invención de George Boole, que es un matemático del siglo inglés, del siglo principios y mediados del siglo XIX, que estableció la lógica moderna. Ya lo hemos visto anteriormente, y escribió un libro muy famoso que se conoce como las leyes del pensamiento, que contienen estas nuevas ideas sobre el álgebra booleana. El álgebra, esas ideas en ese libro, pues hoy en día se llaman álgebra booleana, y es curiosamente la base, el fundamento teórico para el diseño de gates, de compuertas y de circuitos. Bien. Posteriormente, el ingeniero eléctrico norteamericano Claude Shannon, que nació a principios del siglo XX y murió a unos 20 años, hizo una cosa muy interesante y demostró con estos circuitos que había las ideas de Boole, pues se podían traducir a funciones lógicas y circuitos. Esa fue su tesis de maestría. Y básicamente estas ideas innovadoras fueron los que dieron paso para el diseño de las computadoras digitales. Así que también se le considera a Claude Shannon el padre de la teoría de la información moderna. Escribió un libro muy famoso que se llama Mathematical Theory of Information. Hoy día, de hecho, hay una beca que se ofrece en nombre de este famoso científico. Bien, ¿qué vamos a aprender aquí? Pues hay básicamente, por así decirlo, 6 compuertas, ¿no? Y estas son las que, con esas compuertas podemos construir cualquier circuito. Y los circuitos pueden hacer diferentes cosas. Pueden, por ejemplo, sumar, pueden comparar, etc. En otras palabras, hacer cosas en la unidad aritmético-lógica de la computadora. Estaremos viendo unos circuitos muy sencillos. Lo interesante también es que el comportamiento de una compuerta, de un circuito, se puede expresar de 3 maneras diferentes, ¿no? Una usando expresiones booleanas, que ya las conocemos, truth tables, que ya las conocemos, y los diagramas de lógica o diagramas lógicos, que estaremos examinando aquí. Bien, vamos a ir por paso. Bien, vamos a seguir adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, que también combinando estos gates, ¿no? Fíjense que aquí teníamos
combinando estos gates, podemos construir cosas como aquí vuelvo a los gates para que los vean. Este es la negación, el AND que es la conjunción, el NAND que es la negación del AND, el OR que ya lo conocimos, la negación del OR y el exclusive OR. Esos son los 6 básicos, vamos a estar viéndolos próximamente. Aquí tenemos que con unas combinaciones apropiadas de estos gates podemos formar circuitos desde muy sencillos hasta muy complicados. Aquí vamos a ver 4 de ellos muy sencillos, uno que es el half adder, otro que es el full adder, que nos permiten sumar dígitos, claro, en código binario, y después un circuito que nos permite comparar a ver si 2 bits son iguales, y también para ver si son iguales, y otro para comparar si es mayor, menor o igual. Todo esto a base de los gates, de las compuertas. ¿Bien? Bueno, ¿qué cosa es una compuerta? Pues es un dispositivo que lleva a cabo ciertas operaciones básicas utilizando señales de electricidad, y puede aceptar uno o más señales de entrada y produce una señal de salida única, ¿no? Y esos yo lo comparo con la idea de que estos son unas especies de átomos, que con los átomos formamos las moléculas, que son los circuitos, y las moléculas, pues combinaciones de moléculas, pues conseguimos cosas muy complicadas. Un circuito es una combinación de compuertas interactivas para conseguir algún propósito. Bien, ¿cómo describimos el comportamiento de las compuertas y los circuitos? Pues de 3 maneras, o vamos a decir, tres formas, 3 maneras simbólicas. Una es mediante las expresiones booleanas que ya hemos visto, de la álgebra booleana, mediante los diagramas lógicos, que serán los que tenemos abordando aquí, y las truth tables que ya conocemos. Ustedes saben que si nos dan una expresión booleana podemos hacer un truth table, y de hecho si nos dan una expresión booleana también vamos a poder dibujar nuestro diagrama lógico. Yo pongo aquí BLT porque es como el Bacon, Lettuce and Tomato Sandwich, pues nos acordamos que son Boolean Expression, Logic Diagrams y Truth Table. Es decir, cualquiera de los gates o de los circuitos se pueden expresar en estas 3 formas diferentes. Bien, aquí los basic gates es el de la negación, que es el NOT en Python con minúscula. Estos son otros símbolos, ¿no? La negación de A, o la negación de A, el complemento A de la negación, y estos también se usan en lógica simbólica. En la conjunción, que saben que es el AND, que este es el de Python, pero también se usa en C++, se usa este, en lógica se usa este, y la conjunción se parece mucho a la multiplicación, por eso a veces se usa el símbolo de multiplicación, o sencillamente no se pone ningún símbolo entre medio. La disyunción, que se parece mucho a la suma, estos son algunos símbolos, este es en Python, esto es en C++, esto es en lógica simbólica, y esto es la suma como si fuera una aritmética, ¿verdad? Recuerde que la conjunción dice y, lo que quiere decir multiplicación, y la disyunción o, que quiere decir suma. Bien, el exclusive OR ya lo conocemos, este es el símbolo, es un circulito con una suma, porque parece una suma, pero excluye la posibilidad de que sean iguales, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por eso es exclusive OR. Este acá es un inclusive OR, ¿sí? También está la negación de el NAND, que es la negación de un AND, y el NOR, que es la negación de un OR. Esos son los circuitos básicos, por así decirlo, perdón, los gates, las compuertas básicas, y con eso podemos construir circuitos. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos, examinemos uno paso a paso. Aquí están los símbolos, etcétera. Esta es la expresión, o pueden usar estas que están aquí, son símbolos diferentes para lo mismo. Este es el diagrama lógico. Es una especie de la negación, es un triangulito, a veces le ponen un circulito aquí, y este es el input y este es el output, ¿bien? Y esta es la tabla que interpreta, o la semántica de este símbolo y de esta expresión booleana. Sabemos que si el input es 0, pues el output es 1, si el input es 1, el output es 0. Así que esa es la negación. Vamos a ver ahora la conjunción. Ya esto lo hemos visto anteriormente. La conjunción sabemos que es cierta solamente si ambos son ciertos. Basta con que uno sea falso para que sea falso. Ahí también discutimos un poco sobre
el cortocircuito, etc. Aquí están los símbolos y aquí hemos usado la multiplicación, pero recuerden que estos también son símbolos que se utilizan. Aquí estaremos usando la multiplicación o sencillamente no pondremos nada. Fíjense que en este caso el símbolo del diagrama lógico es una especie de media elipse, ¿no? Fíjense, una media elipse. Aquí tiene dos inputs y un output. Y aquí está la tabla que interpreta, corresponde al diagrama lógico y a la expresión booleana. Sabemos que hay cuatro posibilidades, dos falsos, dos ciertos, falso, cierto, falso, cierto. Y sabemos que el output, ¿no?, pues será cierto solamente cuando los dos son ciertos. Basta con que uno sea falso para que sea falso. Aquí fíjense que este gate tiene dos inputs, pero hay gates que pudieran tener más de dos inputs, tres, etcétera, más de dos. Muy bien. Aquí tenemos un circuito eléctrico que ilustra un AND. Fíjense que por aquí pasa electricidad. Si estos dos, para que la bombilla prenda, los dos tienen que estar conectados. Basta con que uno no esté conectado para que no pase la bombilla, no se encienda, ¿ves? Tiene que ser, fíjense que es una conexión, por así decirlo, en serie, bueno, en secuencia. Ahora, ahí tienen también lo mismo representado, un poquito más elegante, la tabla y aquí el circuito y el gate. Aquí lo hicieron un poquito cuadrado, pero debe ser básicamente como un media elipse. Bien, vamos a discutir el gate, la compuerta del OR o la disyunción, y ya sabemos que la interpretación es cuál. Bueno, si ambos son solamente falsos, cuando ambos son falsos, basta con que uno sea cierto para que sea cierto. Y ahí también tenemos la idea del cortocircuito. Estos son diferentes símbolos. Nosotros estaremos utilizando cualquiera de ellos, pero preferiblemente este porque es como una suma, ¿no? Bien, aquí tienen el símbolo de la expresión booleana, que es la disyunción. Ahí fíjense que es como una especie de flecha, ¿no? El AND era una especie de semielipse, pero esto es una especie de flecha, ¿sí? Estos son los inputs y el output. Aquí tenemos las cuatro posibilidades porque son dos variables, así que serían 2 a la 2, cuatro posibles representaciones en la tabla, y sabemos que solamente es falso cuando ambos son falsos. En el resto de los casos es cierto. Y que esta es la representación del OR. Muy bien. Aquí tenemos, fíjense que es paralelo, el circuito para prender esta bombilla es paralelo. Es decir, que si pasa electricidad por aquí, basta con que uno de los dos conecte para que se prenda la bombilla. Recuerden que el AND era secuencial, este es paralelo. Claro, si los dos están hacia arriba, lo cual quiere decir que son cero o falsos, pues no conseguiríamos encender las dos. Aquí tienen lo mismo, un poquito más sofisticado. Esto no está muy bien hecho porque realmente debe ser una flechita que entre, ¿no? Pero básicamente esta es la idea con la tabla correspondiente que pueden examinar. Muy bien. El exclusive OR sabemos que es un tipo de OR, de disyunción, en el que solamente es cierta si tienen valores contrarios. O sea, si los dos son falsos, los dos son ciertos, es falso. Se representa con la palabra exclusive OR o con él. Veamos ahora entonces, este es el símbolo que utilizamos. Fíjense que se parece a un OR, pero note que la diferencia es esta rayita adicional aquí, que indica que es un exclusive OR, ¿no? Aquí está el in, los dos inputs y el output. Nótese que entonces, como tenemos dos variables, 2 a la 2 son 4 filas, aquí están las posibles alternativas, y fíjense entonces que en este caso, cuando los dos son 1, es 0, mientras que el O inclusivo, cuando los dos eran 1, era 1 también. Ese es el O exclusivo. Aquí hacemos hincapié sobre la diferencia entre el exclusive OR y el OR. Esta es la tabla del OR. La diferencia es en la última fila, cuando ambos son ciertos o true. Y fíjense que el inclusive OR incluye ese caso y es un 1. El exclusive OR no lo incluye y por lo tanto es un 0. ¿Bien? Importante la diferencia. ¿Bien? El NAND gate no es otra cosa que la negación de un AND. En algunos lugares, ¿verdad?, ponen este círculo indicando que es una negación. También podemos hacer lo siguiente, poner que, seguido del símbolo del AND, poner un triangulito para que se vea que es la negación del AND. Fíjense que aquí está representado como la negación del AND, aquí se hizo como multiplicación. Dos inputs y un output. Aquí está la tabla, y fíjense que en este caso es la negación de un AND. El AND era ¿qué? 0, 0, 0, 1. Esta es la negación, así que va a ser ¿qué?
1, 1, 1, 0. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el AND solamente el AND solamente es falso cuando ambos son ciertos. Muy bien, seguimos. Vamos a ver ahora el NOR, que es el último que nos queda. El penúltimo, ¿no? Es la negación del OR. Y pues el OR era ¿qué? La negación del inclusive OR. El OR inclusivo era 0, 1, 1, 1. Este va a ser 1, 1, 1, 0. Aquí están las posibilidades. Miren la representación. Fíjense que suma porque es OR. Y aquí tienen dos inputs y su output. También lo podemos representar en vez de con esta bolita, como se representa aquí, lo podemos representar con un triangulito. Muy bien, seguimos. Aquí vamos a revisar, o a repasar, mejor dicho, los gates que hemos visto hasta ahora, las compuertas, que son, por así decirlo, los átomos con los que vamos a formar los circuitos. Es importante que entendamos todos estos conceptos, los símbolos, lo que representan. Recuerden, tiene la expresión, tiene las tres representaciones: la expresión booleana, tienen el diagrama lógico, que es este que aparece aquí, y tienen también la tabla de verdad, que es la interpretación. ¿Vale? Aquí hay un resumen del NOT, que invierte, el AND, que es cierto solamente cuando los dos son ciertos, el OR, que es falso solamente cuando los dos son falsos, el exclusive OR, que produce un 0 si son iguales, si son diferentes un 1, el NAND, que es la negación de un AND, que produce un 0 solamente si ambos inputs son 1, y el NOR, que es la negación de un OR, solamente produce un 1 si ambos inputs son 0. Ok, miren, podemos tener, como dijera anteriormente, compuertas con más de un input. Por ejemplo, en este caso tenemos una compuerta que usted quiere representar A y B y C. Podríamos poner un A y B primero y después eso combinarlo con otro C. Necesitaríamos dos compuertas. Pero en este caso podemos sencillamente indicar que tenemos tres entradas y una salida. Recuerden que ahora son tres variables. Por lo tanto van a ser 2 a la 3, 8 posibilidades. Y aquí las tienen: 4, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 1. Solamente cierto, esto es solamente cierto cuando los tres son ciertos, que es en la última fila aquí, que es 1. En el resto de los casos es falso porque es un AND, ¿no? Muy bien. ¿Seguimos? Básicamente, lo que queremos ilustrar aquí es que usted dice, bueno, ¿y cómo se representan estos gates? Porque yo lo que tengo son dibujos, ¿no? Y los podemos representar con dibujos. Pero concretamente, ¿cómo se implementan en términos de la tecnología? Pues se implementan utilizando un transistor. Eso es lo que deben recordar aquí, que es un transistor, ¿no? Un transistor no tiene partes que se muevan, es como un switch, y está hecho de material semiconductor, ¿no? Que no es muy bueno conduciendo electricidad, ni tampoco es muy buen aislador. Aquí tienen básicamente los componentes de un transistor. No voy a hacer mucho énfasis sobre esto, pero es para que tengan una idea de que esto no es una cosa abstracta. Hay una cosa que convierte o concretiza los gates, que son los transistores. Aquí tienen, por ejemplo, utilizando transistores, como se representa el NOT gate con un transistor, el NAND gate, que son dos transistores en secuencia, y aquí dos transistores, el NOR gate, alternados, ¿no? Vuelvo y repito, no es importante que entiendan el uso del transistor en detalle, pero sí que entiendan que es como lo que se utiliza para implementar los gates y los circuitos. ¿Bien? Bueno, entonces, claro, recuerden que para hacer los gates, los transistores se han hecho muy pequeños, y usted puede poner ya miles de transistores en un circuito. Bien. Nuestro próximo tópico va a ser circuitos combinacionales. ¿Y qué es esto? Pues es una combinación de gates, de compuertas, que permiten diseñar una función lógica. Se le llama circuitos combinacionales porque el output, la salida, es una función solamente del input. Hay otro tipo de circuitos, pero no los estaremos viendo aquí. Voy a detener la presentación aquí para entonces tomarla nuevamente y empezar a discutir los circuitos combinacionales en particular, ¿no? Recuerden entonces que hemos discutido los 6
los 6 tipos de gates. El gate es una especie de átomo para formar circuitos, y la importancia de utilizar en las expresiones booleanas, los diagramas lógicos y los truth tables para representar estos gates y estos circuitos. Y finalmente, la idea de que estos gates y circuitos son implementados utilizando transistores. Bueno, seguimos hasta la próxima.